Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para la casa de Israel, la casa de Judá, y este beneficio glorioso para todos los extranjeros, todos los llamados abominables conforme a las Escrituras. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno por estar hoy en este glorioso día de reposo, en esta mañana. Son las 9:04, conforme al horario de las Escrituras, la tercera hora del día, conforme a la Escritura. Y estamos en este glorioso día de reposo, conforme a los mandamientos de nuestro Padre, conforme a lo que Él ha establecido en temor, en obediencia a su voluntad. Y doy muchas gracias a nuestro Abba por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí, para poder hablar, proclamar su voluntad. Bueno, quisiera hoy hablar lo que a mí se me ha hablado conforme al Ruach. El Ruach me ha hablado, el Ruach le habla, el Ruach de nuestro Abba glorioso le habla a sus hijos. El Ruach de nuestro Padre glorioso les enseña a sus hijos, los instruye, los educa, conforme al conocimiento, conforme a la vida del reino de los cielos, conforme a la vida de nuestro Abba glorioso, por medio de su amado Hijo, nuestro Melech. Él ha quitado las enseñanzas antiguas, las enseñanzas en la cual fuimos nosotros heredados, nacidos mediante voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, conforme a las enseñanzas del conocimiento animal, carnal y diabólico, que se estableció allá en Adán y Eva. Eva fue seducida y se introduce sobre Adán y Eva este gobierno, esta autoridad de este mundo, esta potestad de este mundo, de dentro de la vida de Adán y Eva, a gobernarle y a enseñarle todas las inmundicias. Ya, por ello nuestro Padre glorioso hoy me ha hablado y me ha dicho, y yo lo voy a hablar, en cuanto a luz para revelación. ¿Qué significa abrir los ojos? ¿Qué entiendes tú por abrir los ojos? ¿Qué se entiende por abrir los ojos? Y nuestro Padre glorioso, por medio de su amado Hijo, porque nuestro Padre glorioso habitaba de dentro de su Hijo glorioso, el Ruach, y eso lo confirma Juan ahí en el Jordán, que vio al Ruach en forma así de paloma. ¿Por qué de paloma? Porque este Ruach glorioso tiene unas alas gloriosas. Algo así él vio, algo corporal que se introdujo dentro de su Hijo amado. Y desde ahí en adelante empieza un proceso conforme a la voluntad de nuestro Padre. Lo primero que hace nuestro Padre lo lleva al desierto. En este proceso es lo primero. Allá, hijo, vamos allá. Allá tenemos que empezar a establecer y a declararle al enemigo, a través de tu condición de hijo de hombre, pero lleno del Ruach, porque esto tenía que hacerse para hablar con Satanás el diablo en el desierto. Y Satanás el diablo vino delante del Hijo del Hombre a tentarle, así como le tentó, ¿no es cierto?, a Eva. ¿Vio? Le vino a tentar como hijo de hombre, pero el enemigo no se le permitió, y le dice el enemigo, el Satanás el diablo, a nuestro Melech: si eres hijo del glorioso, así tiene que haber dicho, de Elohim, dile a estas piedras que se convierten en pan, porque tú tienes mucha hambre. No le dice,
No de pan vivirá el hombre, ni de maná, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de mi Padre. Y ahí se inicia el deshacer, el empezar a deshacer todas las obras que empezó el enemigo desde Adán y Eva. Y este es el proceso del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Bueno, dicho eso, aquí nuestro Padre por las Escrituras, en Marcos capítulo 8 del verso 22, aquí vemos un detalle en cuanto a qué significa abrir los ojos. Nuestro Padre venía a abrir los ojos naturales del hombre cuando queda ciego. Sí, aquí lo vamos a ver, pero aquí hay un detalle interesante, que nuestro Padre viene a abrir los ojos en el cual fueron cerrados allá en Adán y Eva, porque le fueron cerrados los ojos de la vista espiritual y fueron abiertos los ojos de la carne y se conocieron. Y ahí está el relato, ahí está. Los ojos de la carne. Hoy mira, tú tienes esto, hoy tú tienes esto, hoy tú tienes... Porque los desnudó el enemigo. Ya. Y los avergonzó. Pero bueno, aquí viene, ¿no es cierto?, ¿qué significa abrir los ojos? ¿Qué significa abrir los ojos? Pongamos atención. Absoluta atención. Dice la Escritura, en el capítulo 8 del libro de Marcos, del verso 22, vino luego nuestro Melech a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase, un ciego de nacimiento. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, nuestro Melech lo sacó fuera. Y escupiendo sus ojos, que algunos indoctos y enemigos de nuestro Padre hablan sobre esto y refiriéndose de una forma carnal, pero aquí esta saliva gloriosa que da vida, gloriosa de nuestro Padre, dice, escupiendo en sus ojos, no le escupió, sino que sacó saliva y le colocó, ¿no es cierto?, en los ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que se mueven. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido su ceguera natural carnal. Y vio de lejos y claramente a todos. Entonces aquí vemos en las Escrituras que hay dos cosas que hace nuestro Padre, para que ustedes entiendan, sobre la vista espiritual y sobre la vista, ¿no es cierto?, la cual que tenían cegueras algunos de su pueblo y le restituyó la vista de la ceguera natural. Pero aquí, estando ciego, lo primero que hace, le dice, ¿qué ves? Veo hombres como árboles. Ya. ¿Qué significa lo que está haciendo nuestro Padre aquí? ¿Qué significa? Ya. Vamos a ir por detalle, sumamente interesante porque está todo registrado aquí. Está registrado. Y nuestro Padre nos conduce y nos empieza a dar entendimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión del Ruach, de las enseñanzas de su voluntad. De las enseñanzas de su voluntad. Vamos poniendo atención. Aquí cuando estaba Nicodemo, cuando Nicodemo le va a reconocer de noche, por temor por el Sanedrín, fue de noche a escondida, diciéndole, Rabí, sabemos que has venido del reino de los cielos, porque nadie puede hacer estas cosas si el reino de los cielos no está sobre él. Y nuestro Melech no entró en detalle sobre lo que le estaba diciendo, sino que le dice, respondiendo a nuestro Melech le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver. Vio que Nicodemo estaba con su vista carnal, entonces él le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver mediante la vista espiritual. ¿Ya está claro? ¿Ok? ¿Qué significa, no es cierto, abrir los ojos? Y ahora aquí podemos decir, bueno, ¿cómo podemos abrir los ojos?
¿Cómo los abre nuestro Padre? ¿A quiénes les iba a abrir los ojos? ¿A cualquiera? No, porque aquí está el relato. No es a cualquiera. No es a cualquiera. ¿Ok? Ya. Entonces, aquí vamos a ir viendo todo este proceso. En Lucas es sumamente interesante para que vayamos conociendo, entendiendo y teniendo comprensión por la voluntad de nuestro Padre para con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuestro Padre vino para establecer sobre la casa de Israel y la casa de Judá este procedimiento conforme a la voluntad de nuestro Padre, y aquí no hay nadie más que se pueda meter. Y el que se mete, ¿no es cierto?, se le van a cortar las manos, va a ser, ¿no es cierto?, cortado, porque nuestro Padre está haciendo una obra. Y aquel que quiera levantar pensamientos carnales para sobreponerse a la voluntad de nuestro Padre, será cortado. Pero aquí nosotros vemos en Lucas que nuestro Padre empieza este procedimiento, ¿ok?, profetizando por medio de Juan el profeta y proclamando esto del padre de Juan el profeta, Zacarías, y su madre Elizabeth. Y dice así, pongan atención en el capítulo 1 del versículo 67. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el profeta, fue lleno del Ruaj en ese momento, cuando abrió la boca, ¿no es cierto?, y profetizó diciendo: bendito es nuestro Padre Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, que es Yeshua, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del pacto que nuestro Padre estableció por medio de Abraham y el pacto que estableció por medio de Moisés. Aquí deberían haberlo añadido. Pero aquí sale hablando, ¿no es cierto?, y le quitaron lo de Moisés, porque el pacto fue hecho con Abraham con la circuncisión y con Moisés, el pacto de los mandamientos, acordándose del pacto y del juramento que hizo nuestro padre Abraham, y también lo hizo, ¿no es cierto?, ahí en el monte de Sinaí, que nos había de conceder que libertados de nuestro enemigo, libertados del enemigo, sin temor le serviríamos a él, estando en libertad, en santidad y en justicia, ¿no es cierto?, santidad apartado como un pueblo santo, y en justicia obedeciendo sus mandamientos, delante de nuestro Padre, todos nuestros días. Y aquí se refiere ahora a Juan el profeta. Y tú, niño profeta de nuestro Padre, serás llamado porque irás delante de la presencia de su Hijo glorioso, para preparar sus caminos. Pongan atención. Ahora, para dar conocimiento de salvación, para perdón de sus transgresiones y todas sus maldades, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó desde alto la aurora, el resplandor de gloria, para dar luz, para dar revelación, ojo, para dar luz es revelación, para dar conocimiento, entendimiento y comprensión de que su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, habitaba dentro de ellos la muerte, y por ende obedecían las actividades de las tinieblas, las enseñanzas de las tinieblas, de rebelión y de pecado. Aquí dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Ok? Ya, aquí está. Entonces, en el capítulo 2 se refiere ahora a un varón que había por ahí, un siervo glorioso. Yo le digo siervo glorioso porque el Ruaj glorioso habitaba en ellos. Y dice así en el capítulo 2 del versículo 28, del 24 vamos a leer. Está hablando aquí, dice, en el capítulo 25, versículo 25, capítulo 2, versículo 25.
Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, ¿no es cierto? Porque había justicia. ¿Qué es lo que hacía justicia? Obedecía la voluntad de nuestro Padre, y piadoso, perseveraba con temor, esperaba la restauración de Israel, y el Ruach de nuestro Padre estaba en él, y le había sido revelado por el Ruach de nuestro Padre que no vería la muerte antes que viese al enviado, al ungido, al Hijo de nuestro Abba. Y movido por el Ruach, que el Ruach lo llevó para allá, vino al templo, y cuando los padres de Yeshua, del Hijo de nuestro Abba, lo trajeron al templo para hacer por él conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a todos sus mandamientos y sus instrucciones, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro Padre Elohim. Ahora, Padre Elohim, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que tú salió de tu boca, porque han visto mis ojos a Yeshua, el Salvador, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, porque en el pueblo no fue en otro lado, la cual has preparado en presencia de tu pueblo, no era para todos los pueblos, sino que para el pueblo, para que se le concediese luz para revelación al pueblo y gloria de su pueblo Israel. El cumplimiento de la voluntad y la luz para revelación. Para que se le concediese revelación. ¿Qué es lo que es revelación? Es abrir los ojos para poder entender y comprender, para poder conocer, entender y comprender lo que nuestro Padre está haciendo. Dicho eso, ahora voy a un versículo en el cual aparece, ¿no es cierto?, un hombre que primeramente se llamaba Saulo de Tarso, y que nuestro Padre, ¿no es cierto?, salió a su encuentro, y él dando testimonio delante del rey Agripa, que lo voy a leer todo porque es sumamente importante e interesante, ¿ok? Lo quiero leer por causa, me podría limitar, ¿no es cierto?, a para qué lo llamó, pero es muy interesante poder escuchar lo que él está. Este libro, Los Hechos, es escrito por Lucas a un personaje Teófilo, y lo que está relatado aquí es porque Lucas le está escribiendo a este varón Teófilo abriéndole los ojos, para que él entienda y comprenda todo este procedimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, en el capítulo 26 del libro de Los Hechos, así le relata Lucas a Teófilo en este escrito, dice que sobre la experiencia de Saulo de Tarso. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que he de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas que soy acusado por el pueblo, mayormente porque tú conoces todas las costumbres. Sí, el rey conocía la Torá, conocía todas las actividades del pueblo y cuestiones que hay entre el pueblo, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pongan atención. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todo el pueblo, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, ellos tienen la libertad de hacerlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví, y lo pueden testificar, fariseo, una secta farisea, de la religión de una denominación farisea. Y ahora, por la esperanza de la promesa que nuestro Padre Elohim le hizo a nuestros padres, soy llamado a esto, del cumplimiento conforme a las profecías de su Hijo, del enviado. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, vio, para con el pueblo, las 12 tribus, de sirviendo constantemente a nuestro Padre de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por el pueblo. ¿Quién se juzga entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído y estaba convencido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del enviado, contra el Hijo de nuestro Abba. Yo eso entendía. Vuelvo a decir, yo ciertamente había y estaba convencido que tenía que ir contra ellos.
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos del pueblo, de todos los discípulos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todos los lugares donde se reunían, que habla aquí de sinagoga, en todos los lugares que se reunían, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pongan atención. Ocupado en esto, persiguiendo a las ciudades extranjeras, iba yo a Damasco con poderes, coludidos con los principales sacerdotes, con los escribas y fariseos, los ancianos, con el Sanedrín. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz gloriosa que sobrepasó la luz natural del sol. Este es un resplandor de gloria, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea. Ojo, en lengua hebrea, porque todo fue para el pueblo de Israel. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, maestro? Y el maestro dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Así se presentó el Ruach, así se presentó la gloria de nuestro Padre. ¿Para qué? Porque él necesitaba conocer a Yeshua. Pero levántate, le dice esta voz, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los, vale decir, librándote del pueblo y de los extranjeros, de los gentiles. Está hablando todo el pueblo. Aquí se está hablando, librándote de tu pueblo, está hablando porque él es uno más del pueblo, de las 12 tribus, y también, ¿no es cierto?, de los gentiles. Y aquí añadió lo mismo, los gentiles eran los que estaban, los dispersos, que se habían gentilizado, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Y aquí viene el versículo. Para que abra sus ojos, para que abriéndolos sus ojos se puedan convertir. Abrir los ojos, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y yo hablé un detalle, ¿no es cierto?, sobre cuando le abren los ojos a Adán y Eva. ¿Qué ojo les abrió? Les dio una vista animal, carnal y diabólica, porque la vista de Adán y Eva es una vista espiritual, pero como ellos transgredieron, desobedecieron y a Eva fue seducida, se produce, ¿no es cierto?, la muerte y se establece en ellos, y fue, ¿no es cierto?, entenebrecido su espíritu, el espíritu del hombre, tanto de Adán y Eva, y les fue concedido una vista que provee, este personaje, una vista de la muerte. Entonces se conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué vieron? Ellos se vieron. Mira, empiezan a conocer todo lo que tenía la mujer, y en el caso de la mujer y el hombre se conocen, tal cual. La cabeza, el pelo, los ojos, la nariz, la boca, empiezan a conocer todo. Su intimidad es... Entonces, pongan atención. Voy a ir a Marcos, porque es necesario para que podamos conocer bien lo que nuestro Padre está haciendo y por qué razón. Y aquí nuestro Padre hace la obra, ¿no es cierto?, y llama a este personaje ¿para qué? Llama a este personaje ¿para qué? Miren, pongan atención. Aquí está hablando, dice, para que abra sus ojos. Y este es el procedimiento, miren, lo que está haciendo, porque el apóstol Pablo estaba haciendo, no, él iba a cumplir, nuestro Padre lo estaba llamando para el cumplimiento y direccionado por el Ruach de nuestro Padre. Él no podía hacer nada porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, él desaparece como hombre, él es crucificado, sepultado. Nuestro Padre hace una obra primorosa y gloriosa en él para un cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Tenía que hacer esto nuestro Padre por causa de todos sus hijos, de todos los que eran perseguidos y eran matados y puestos. Y aquí lo está dando testimonio. Entonces, para que abra sus ojos, ¿para qué lo que eso? Miren. Y aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo,
Dice, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, para que dice por distancia, a lo mejor a un tiro de piedra, ¿cuántos serán? 100 metros, 50 metros fuera de la aldea. Y le dijo, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y puso, ¿no es cierto?, saliva en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ese es un procedimiento de la vista espiritual. Vio como árboles. Y pongan atención. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido su vista natural, y vio de lejos claramente a todos. Entonces aquí vemos las dos cosas. Entonces, el apóstol aquí está diciendo que va a ser enviado por nuestro Padre. ¿Para qué? Para abrir los ojos del Espíritu, porque ellos todos tenían los ojos abiertitos y veían todo bien, como Nicodemo. Nicodemo, ¿qué vio? ¿Qué vio Nicodemo? Vio a Yeshua, al Hijo del Hombre. Pero nuestro Mele le dice, no, mira Nicodemo, yo no voy a entrar en materia por lo que tú dijiste, pero de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para que puedas ver, tengas el glorioso privilegio que puedas ver el reino. ¿Por qué le dice eso? Porque el reino de los cielos, el ruego de nuestro Padre, estaba de dentro de su Hijo. Entonces, aquí en este proceso, para el llamado al apóstol, ¿qué significa abrir los ojos? Pongamos atención. ¿Qué significa abrir los ojos? ¿Y para qué es abrir los ojos? Entonces, aquí vemos que Adán y Eva se sorprendieron. Mira lo que hay tú por fuera. Pero aquí, el abrir los ojos es para ver qué es lo que hay por dentro. Es un proceso que es inverso. Allá Adán y Eva se conocieron lo exterior en la carne y empezaron a ser enseñados, y todos los hombres a nacer mediante la voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, por la muerte. Y se establece allá, ¿no es cierto?, esta realidad. Y voy a llegar ahí. Se establece en lo que habla el apóstol ahí en el libro de los dispersos a Roma. Dice, para que abra sus ojos, para que se convertirse es tomar una decisión a través de los ojos abiertos. ¿Qué es lo que hay en mí? Está la muerte, está las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el llamado? No, yo no quiero las tinieblas, quiero la luz, para que se conviertan de las tinieblas a la luz gloriosa del resplandor de gloria, para que se conviertan a la luz gloriosa y se conviertan, ¿no es cierto?, de este personaje, de la potestad de Satanás, y tomen la decisión por nuestro Padre verdadero, Padre glorioso, el Padre de la creación. Después que de eso, en el proceso, reciban mediante esta obediencia, porque le colocaron fe, no es el llamado a la obediencia, porque si recibieron esta revelación, ellos tienen que obedecer, y por la obediencia reciben el perdón de sus transgresiones, y van a recibir posteriormente la herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia entre los santificados? ¿Cuál es la herencia? Es por eso que tenemos que ir bien detalladamente. Primeramente es abrir los ojos. Después nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a establecer todo este procedimiento cuando la persona, ¿no es cierto?, les ha abierto los ojos a través. Por eso es importante todo el procedimiento que nuestro Padre hace. Ya. Ok. Entonces, ¿qué significa que abrir los ojos? ¿A qué es lo que había aquí? ¿Qué es lo que se estableció? ¿Qué es lo que se estableció allá en... Miren, pongan atención, por favor. Es sumamente interesante lo que habla aquí nuestro Padre glorioso. Ya, y dice así, en el libro, sí, aquí. Espérense un poquitito.
porque es sumamente interesante. Ya, lo voy a añadir después para no detenerme. Lo voy a añadir después para no detenerme. Pero pongan atención aquí en el libro de la carta a los dispersos que están en Roma, del pueblo de nuestro Padre que está allá en Roma. No es a los romanos, sino que es a los dispersos. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, los engañosos, los intérpretes y los traductores, ¿no es cierto?, que para los no eran los romanos, sino que eran los dispersos que estaban en Roma, primeramente. ¿Ok? Ya. Entonces aquí en el capítulo 8, ya el apóstol, guiado, conducido, enseñado, educado, nuestro Padre le trajo, ¿no es cierto?, la revelación y el crecimiento basado en el conocer, entender y comprender el reino de los cielos, todas las enseñanzas del reino de los cielos, no el de la tierra. Ese ya fue cortado. Aquí ya fue cortado. El apóstol, ¿no es cierto?, es otra persona. Y él lo dice, hermano, ya no soy yo, sino que ahora la vida gloriosa mediante la resurrección de Mashiach Yahshua es el que me gobierna, él el que me dirige. Yo hablo según lo que él me dice, no doctrinas engañosas que quisieron establecer los traductores e intérpretes mediante él engañando. No, y mire lo que dice aquí. Pongan atención. Dice en el capítulo 8 del libro de los dispersos hacia Roma, dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Qué significa ninguna condenación? O sea, allá, esta condenación es las tinieblas, es la potestad de Satanás. Ya ese es el condenado. Aquí se está dirigiendo a ese personaje, ¿no es cierto?, que estaba condenado y estaba enjuiciado desde antes de la fundación. Es por eso que el que entró en Adán y Eva es el juicio eterno y la condenación a través de este personaje. Por eso que el hombre queda en la condición de juicio y condenación. De condenación y juicio eterno. Entonces aquí el apóstol dice, ahora pues no hay ningún condenado, ninguna condenación, ningún juicio hay para los que han sido resucitados mediante Mashiach Yahshua. Los que habían sido sepultados, habían, ¿no es cierto?, sido crucificados y sepultados. ¿Y dónde sale eso? En el capítulo 6. En el capítulo 6 da testimonio nuestro Padre por medio, escribiéndole a quienes, a los que habían nacido de nuevo. No, esto no es para todos, a los que habían nacido de nuevo, porque le está diciendo a los nacidos de nuevo. ¿Qué pues diremos? Estoy en el capítulo 6 ahora, voy a ir para allá y para acá para ir abriendo los ojos. En el capítulo 6 de los dispersos a Roma dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado en la vida antigua para que la gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a ese personaje, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya fuimos sepultados, y fuimos crucificados, sepultados y fuimos resucitados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, y aquí le pusieron bautizado y la gente no entiende, ¿vio? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach Yahshua resucitó de los muertos por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados conforme a la voluntad de nuestro Padre en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, fuimos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no vivamos más conforme a la vieja vida del enemigo. Porque el que ha muerto verdaderamente ha sido justificado de esta realidad. Ya. Entonces acá en el 8
Bien dice, ahora pues ninguna condenación no puede estar para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, aquí aparece otro detalle. Aquí aparece otro detalle. ¿Qué es lo que andar en la carne? Espérense. ¿Qué es lo que andar en la carne? Espérense un poquito. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, y habla dos realidades. ¿Qué es lo que es andar en la carne? Y ¿qué es lo que es andar, no es cierto, en el Ruach? Verso 2. ¿Por qué? Pongan atención. Porque la ley, porque los mandamientos, porque las instrucciones de nuestro Padre, del Espíritu, las instrucciones de nuestro Padre, del Ruach, de vida, en Mashiach Yahshua, me ha librado de esa ley, de esa instrucción, de los mandamientos, del pecado y de la muerte. Ya. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró nuestro Melech abriéndole los ojos al ciego? A ese árbol. Ese árbol que se establece allá, que es la ley, las instrucciones, o le podríamos llamar mandamiento de las tinieblas, porque mandaban al hombre, lo gobernaban, así lo dice el apóstol, lo vamos a leer aquí, lo gobernaba, lo mandaba, y hacer ¿qué? Maldades, como matar, como levantar falso testimonio, como hacer, ¿no es cierto?, todo contra la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí aparece los mandamientos, la Torá de nuestro Padre del Espíritu de vida, establecido en su Hijo en Mashiach Yahshua, que nos da la libertad de este personaje, que es la ley del pecado y la muerte. Pongan atención ahora. Porque lo que era imposible para la ley del pecado y la muerte, era imposible en la carne, era imposible por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó a este personaje en la carne, para que la justicia de los mandamientos de la Torá, de los mandamientos de nuestro Padre, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, porque andar en la carne es andar, ¿no es cierto?, ¿por quién? Por este personaje, esta potestad de la muerte. Voy a volver a leer, permiso. Para que se cumpliese, para que la justicia de la Torá, de los mandamientos, se cumpliese en nosotros, de dentro, conforme a la profecía de Jeremías 31:31. Que yo estableceré de dentro, yo vendré y me haré aquí adentro. Y ese ya vamos a ir avanzando ahí. Para que la justicia de los mandamientos, las instrucciones de sus estatutos, de sus leyes, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme al príncipe de la potestad del aire, no andamos conforme a las instrucciones antiguas, porque eso ya quedó atrás, como lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Porque ahora ya yo no hay nadie conozco la carne, porque yo estoy sepultado juntamente a los que nos hemos sepultado, nos hemos crucificado y sepultado, somos una nueva criatura. Ya, sino conforme, conducido y guiado por el Ruach. Conducido y guiado por el Ruach. Entonces, porque los que son de la carne piensan conforme, los pensamientos son animal, carnal y diabólico. Pero los que son nacidos de nuevo y guiados por el Ruach, sus pensamientos, ¿no es cierto?, son conforme al reino de los cielos. Porque el ocuparse de la carne es andar y dar testimonio que la muerte está en él. Pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Voy a volver a leer. Porque los que son de la carne piensan, son pensamientos del príncipe de la potestad del aire, son pensamientos de la ley del pecado y la muerte, son de ese personaje. Pero los que son del Ruach, en las cosas que son, ¿no es cierto?, de la nueva criatura, enseñados conforme a las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemigos, porque está el enemigo dentro de nuestro Padre, porque no se sujetan a la ley de la Torá, a los mandamientos, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Y pongan atención aquí ahora, pongan atención.
Más vosotros, el apóstol está hablando a los nacidos nuevos, no a todos. Más vosotros, no, ustedes no viven según la carne, sino según el Ruach. Y mire lo que dice, si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach que moraba en su Hijo, y aquí está para que puedan, ¿no es cierto?, se les concede abrir los ojos, porque dice, más vosotros tú no vives ya según la carne, ya fue quitado ese personaje, ya fue quitada la ley del pecado de la muerte, ya fue quitada la condenación y el juicio, sino que se estableció en nosotros la vida eterna, porque si está el Ruach en nosotros, se estableció, ¿no es cierto?, el árbol de la vida, se estableció, ¿no es cierto?, las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre mediante su Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en nosotros, porque somos morada, ojo, no fuera, no que tengamos que estar en un lugar, ¿no es cierto?, a lo mejor como yo veo, que están en una congregación y invitan a las Ruach que vienen, no es así, están totalmente equivocados. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach que se introdujo de dentro de su Hijo, entonces no es de él. Esto se tenía que replicar porque nuestro Padre introduce su Ruach, su reino en la vida de su Hijo para el cumplimiento de este proceso, y posteriormente a los que son, ¿no es cierto?, nacidos o no, son crucificados, sepultados y resucitados mediante la vida gloriosa de Mashiach Yahshua, viene el Ruach y somos habitación del Ruach. ¿Dónde está eso? Fue profetizado antes. Si aquí el apóstol no va a hablar de su propia cuenta, sino que aquí el Ruach le está diciendo, ¿no es cierto?, que enseñe. Que enseñe. Entonces, me voy al capítulo 7 porque después vamos a ir ahí a Juan capítulo 14, ¿no es cierto?, sobre este tema. Pero aquí el apóstol, antes de llegar al 8, está dando testimonio de este tema. De que en él, ¿no es cierto?, había un personaje, y pongan atención. Del capítulo 7 de la carta a los dispersos a Roma, verso 7 dice así: ¿qué diremos? ¿Los mandamientos, las instrucciones de nuestro Padre es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía a este personaje, no se me había abierto los ojos para poder observarlo, sino que mediante la Torá, porque la Torá, ¿qué es lo que es? Es el resplandor de gloria, es la luz para revelación, porque tampoco yo no conocía la codicia, ¿vio? Y aquí le colocaron también, habría que añadirle, tampoco conocía, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no serás ladrón, no serás engañoso, no serás sinvergüenza, no serás un depravado, no serás un asesino. Aquí venían, y lo podemos añadir, sí, porque así lo dice la Torá, pero aquí le pusieron la codicia nomás. ¿Vio? ¿Por qué? Porque él no conocía la codicia. Sí, ¿qué dice la Escritura? No codiciarás, está dentro de los 10 mandamientos. No codiciarás, no desearás. Pero aquí tenían que haberle puesto, ¿no es cierto?, conforme a qué es lo que él hacía. Mataba y levantó falso testimonio. Entonces, ¿qué es lo que podemos colocarle? Yo no conocía que había que yo tenía que estaba, ¿no es cierto?, prohibido por los mandamientos levantar falso testimonio, y así lo hizo contra Esteban. Levantó falso testimonio y colocaron testigos falsos para poder acusarle, para que lo puedan matar, y colocando, ¿no es cierto?, una mentira, y colocaron el nombre de nuestro Padre porque dijeron que Esteban hablaba contra la Torá de nuestro Padre. Así lo dice, y si vayan a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que aquí vemos nosotros? Que el apóstol está dando testimonio de que él no conocía, él no fue enseñado en los mandamientos. Dice, yo tampoco conocía la codicia. Si los mandamientos de la Torá, de la voluntad de nuestro Padre, no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué dice? No codiciarás. Y esto está en Éxodo capítulo 20, verso 17. Y Deuteronomio capítulo 5, verso 21. Mas esta desobediencia, esta ley,
Mas esta ley del pecado y la muerte, ¿no es cierto?, que estaba en mí, que mediante el mandamiento me reveló que yo estaba muerto, porque aquí le pusieron, miren los traductores, pongan atención. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin los mandamientos el pecado estaba muerto. No, si está vivito. Pero añadieron ese texto, está añadido. Pero el 9 sí, dice, mire, y yo sin los mandamientos de nuestro Padre vivía en otro tiempo, sí. Y dice, en un tiempo, en la antigua vida, yo sin los mandamientos, porque no los conocían. Pero venido el mandamiento que es luz, ¿a través de dónde? Cuando le salió al encuentro ahí, cuando le salió camino a Damasco, vino este resplandor de gloria, porque nuestro Padre es el mandamiento, porque nuestro Mel es el mandamiento. Puedo ver, y yo sin los mandamientos vivía en un tiempo, pero venido esto, cuando vino la intervención camino a Damasco, el pecado, yo me di cuenta que el pecado está en mí. Ahí está, cuando es abierto los ojos, yo me doy cuenta, es abierto los ojos del Ruach, me doy cuenta que es otro personaje que está ahí adentro. Y me di cuenta que yo estaba muerto. Y hallé que el mismo mandamiento, verso 10, y hallé que el mismo mandamiento glorioso, que era para la vida, a mí me reveló que estoy muerto. No que me produjo la muerte, no, mentira, sino que reveló el personaje de la potestad de esta ley del pecado y la muerte que moraba en él. Porque este personaje de la ley del pecado y la muerte, porque tomando ocasión por el mandamiento me engañó y él me mató, no, me reveló. De manera que los mandamientos de nuestro Padre son gloriosos, son santos, son justos y son lo mejor. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, no, en ninguna manera, sino que este personaje, la ley del pecado, de la muerte, para que a través de la luz se manifestase y se notase que verdaderamente él es pero pecaminoso, produjo, o sea, yo entendí que la muerte estaba en mí por medio de la Torá, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, sí, siempre fue sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que los mandamientos son espirituales, más yo soy carnal, ¿vio? Y aquí está, yo soy carnal, vivo conforme al príncipe de la potestad del aire, está en mí en la ley del pecado de la muerte. Eso está dando testimonio aquí, para poder aprender. Vendido a ese, dirigido, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ¿vio? Y él empieza a enseñar que a través de los ojos de este personaje a mí me empieza a hacer, empezó a vivir un proceso. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que los mandamientos son gloriosos y son buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora, que es la ley del pecado y la muerte. Es la ley basada en la desobediencia, el que entró por Adán y Eva. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, claro, en la carne. ¿Por qué? Porque el enemigo habitaba en la carne mediante la vida. Estaba en la vida que está en la sangre. Por eso que había que sepultarse, crucificarse y sepultarse, para que se introduzca una vida gloriosa en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿no es cierto?, la verdad, no mora la verdad. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago la verdad que quiero, no hago lo correcto, sino la maldad que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje, la ley del pecado y la muerte, que mora, que habita en mí. Así que queriendo yo hacer lo verdadero, hallo esta ley, ¿cuál? La ley del pecado y la muerte, que el mal está en mí, dice, y ahí es abrir los ojos. Y ahora ve por dentro. Adán y Eva vieron por fuera, pero ahora nosotros vemos adentro. ¿Y cómo se refleja por fuera? Adulterio, fornicación, hechicería, maledicencia, robo, mentira, asesinato. Ahí está.
pero había que descubrir que está dentro. ¿Y cómo se descubre? Abriendo los ojos. Así que queriendo yo hacer la voluntad de nuestro Padre, hallo esta ley engañosa en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá, según el espíritu de nuestro Padre que fue liberado de todos los ojos, él se goza en los mandamientos, él se goza y vuelve a su Padre Elohim. Pero veo otra ley, que es la ley del pecado de la muerte, en mis miembros, que se revela contra los mandamientos de nuestro Padre, en mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y aquí está, y aquí estamos, y lo glorioso. Entonces, ¿qué significa abrir los ojos? ¿Qué significa abrir los ojos? Es traer revelación para que tú puedas, y ahí está el apóstol en Hechos capítulo 26, entregando este testimonio. Porque lo que se produjo allá primero, en Adán y Eva, le fueron cerrados los ojos de su espíritu del hombre y fueron abiertos, ¿no es cierto?, los ojos de este enemigo. El enemigo empezó a enseñarle y se conocieron que estaban desnudos. Pero ahora nuestro Padre, estableciendo la venida de su Hijo, conforme a su voluntad y conforme a sus muchas misericordias, conceder este beneficio primeramente para con la casa de Israel, la casa de Judá, y haré un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ¿no es cierto?, es que Él se venía a establecer de dentro de nosotros, y ahí está, nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a entregar testimonio, y Él lo habla a través de su Hijo glorioso. Por eso es importante conocer todo lo referente a la voluntad de nuestro Padre, y para conocer en nuestro Padre nos tiene que enseñar, Él nos tiene que dar revelación. Y nosotros vemos en el capítulo 14 del libro de Juan, del versículo 15, pongan atención. Si ustedes me aman, dicen que me aman porque conocían los mandamientos, entonces guarden y obedezcan los mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre y os dará, ¿no es cierto?, a su Ruaj, para que esté con vosotros para siempre. El Ruaj de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Escucharon? Pero vosotros, le está hablando a sus discípulos, le conocéis, porque mora con vosotros, porque el reino del cielo moraba por medio de su Hijo, adentro de su Hijo, y después le dice, y estará en vosotros. Miren, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda y obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, ¿quién la amaba? ¿Quién guardaba los mandamientos? Zacarías y Elizabeth. ¿Quién guardaba los mandamientos? Simeón. ¿Quién guardaba los mandamientos? Ana, profetisa de la tribu de Aser. ¿Quién amaba y guardaba los mandamientos? Miriam. Con José y Miriam. ¿Quién guardaba los mandamientos? Ahí se ven, son poquititos. La mayoría del pueblo rebelde, contumaces, desobedientes, depravados. Entonces aquí dice, el que tiene mis mandamientos, y le está hablando a los discípulos, los 120, ¿no es cierto?, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaremos a él y lo manifestaremos a él. Versículo 23. Nuestro hermano le dice, el que me ama mi palabra y la guarda, el que me ama mi palabra va a guardar lo que sale de mi boca, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, dentro de él, y él de aquí lo está hablando. Bueno, el que no me ama no guarda mis palabras, no las obedece. ¿Y por qué? Porque es rebelde, porque se rehúsa, porque le gusta, ¿no es cierto?, tomar las tinieblas. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Ruaj, cuando venga, que es el Ruaj, es el reino de los cielos, a quien el Padre enviará en mi nombre,
y se introducirá en ustedes, Él, que aquí tienen que le he puesto con mayúscula, el ruego de nuestro Padre, os enseñará todas las cosas, Él, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde está profetizado? En Jeremías 31, que esta obra, ya. Entonces nuestro Padre establece todo este procedimiento en su Hijo, nadie más. Establece toda esta obra en su Hijo. Pero tenemos que ver este proceso que nuestro Padre introduce a su Hijo. Y a su Hijo, como Hijo de hombre, lo sujetó, ¿no es cierto?, a esta condición para que el cumplimiento de la Torá sea perfecto en él. El cumplimiento, los mandamientos, las instrucciones en perfección en él. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Esperemos un segundo, vamos a seguir porque se va a terminar esto y vamos a seguir este procedimiento.